Hola, hola, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! En esta ocasión estamos en la sección de trucos y consejos de peluquería y hoy vamos a tratar el tema de qué provoca el pelo quebradizo, así como algunas de sus soluciones. ¿Qué es el cabello quebradizo? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo saber si lo tengo quebradizo? Pues muy fácil. Es aquel que presenta una forma estática, sin movimiento, falta de hidratación, o sea, lo que es el brillo, que se quiebra con facilidad, pensamos que es caída del cabello, algo muy común. También se suele encrespar bastante, se enreda con facilidad, además de presentar puntas abiertas o quebradas. Aunque las causas son varias, en la mayoría de ocasiones suele ocurrir que no prestamos atención al trato de nuestro cabello, incluida la piel del cuero cabelludo. Por ello vamos a comenzar a ver qué provoca la rotura del cabello. Bien, pues comenzaré diciendo que una de las principales causas que hace que el cabello se rompa es la falta de hidratación. El no mantener el cabello hidratado para mantener ese movimiento natural del cabello provoca el 99% de roturas. Otro es abusar de los aparatos eléctricos, estos que tenemos todos en casa, las planchas, las tenacillas, todo eso que provoca un calor excesivo a nuestro cabello provoca la deshidratación y con ello lo que venimos diciendo, la rotura. No menos importante es seguir una rutina capilar inadecuada. También provoca deshidratación o, en su defecto, cuando utilizamos productos excesivamente hidratantes, porque lo que creemos que puede ser bueno puede ser que no, esa obstrucción del folículo piloso también hace que el cabello caiga, el cabello permanezca más débil, esa opacidad porque sumamos los tratamientos con los aparatos eléctricos. Dentro de la higiene capilar tenemos que añadir el lavar el cabello con el agua excesivamente caliente. Cuando digo excesivamente caliente quiere decir que lo ideal es adaptar esa temperatura a nuestra temperatura corporal. Lo que es el agua caliente, lo que viene haciendo es dilatar la cutícula y el cabello, y eso también provoca la sequedad. Otra rutina que pasa desapercibida es cepillar el cabello con cualquier peine o cualquier cepillo, no adaptar esa herramienta a nuestro cabello. Seguro que no sabíais que dormir con el cabello suelto también provoca esa rotura de pelo. Esto viene más indicado, está claro, para personas que tienen el cabello más largo. ¿Por qué? A ver, las personas que tienen el cabello más largo, pues evidentemente se enreda, ¿no? Eso provoca que tengamos que cepillar continuamente, o sea, o más de lo habitual, y esos enredos, cuando cepillamos, rompemos el pelo. Pero en cabello corto también suele ocurrir. Ahora os daré las pautas para evitar esas roturas. No cortar el cabello regularmente es un error descomunal. Sé que hay mucha gente que no quiere cortar el cabello porque lo quiere dejar largo, porque es afán de cabello largo. Yo también lo soy. Pero hay que sanar el cabello. Sanar el cabello significa que cuando nuestro cabello está tratado químicamente o no llevamos la rutina, por lo que venimos diciendo, si el cabello lo pide, lo tenemos que dar. No es lo mismo cortar el cabello regularmente, un dedito, como decimos aquí en España, cortamos un dedo, pues un dedito, que dejarlo largo y luego tener que cortar mucho. Eso lo vamos a notar a la larga. Pero hay que cortar el cabello, porque así evitaremos también que el cabello se vea pobre, que se vea débil, que se vea apagado por esas puntas abiertas y demás. Otro de los errores es teñir el cabello regularmente. Cuando decimos teñir, es teñir de medios a puntas. Sé que hay mucha gente que dice que se tiñe el cabello en casa, pero se tiñe desde las raíces a las puntas. Y es un error, pero de campeonato. No podemos abusar del tinte de medios a puntas cada mes. Por lo menos, si lo hacemos cada mes, hacerlo en raíces y de medios a puntas
hay que seguir otros patrones que os contaré a continuación. Otro de los productos que dañan nuestro cabello son los productos de fijación por el exceso de alcohol y gomas. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo evitar que el cabello no se me quiebre, no se me rompa, no se me encrespe, no? Bueno, como bien he dicho, usar mascarillas de hidratación es muy importante, pero hay que adaptarlas a nuestra necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Si mi cabello está tratado químicamente, yo tengo que utilizar una mascarilla de color. Si mi cabello es rizado, pues será mejor que esa mascarilla sea especial para cabello rizado. Si mi cabello es fino y quiero volumen, pues una mascarilla que no me reste volumen, ¿vale? Es muy importante adaptar esa hidratación a nuestro tipo de cabello. Todas las mascarillas no le va a servir a todo el mundo. Las indicaciones del fabricante valen oro. O sea, cuando estamos mirando un producto para comprarlo, lo mejor es comprar el que se adapte a nuestras necesidades. Esto no quiere decir que vayas a comprar la primera mascarilla que compres para cabello rizado y te vaya bien, pero lo ideal es que te adaptes a la hidratación de tu pelo, ¿vale? A la hidratación que necesita tu pelo. ¿Por qué es importante la hidratación? Muy sencillo. Mantener a raya esa hidratación lo que hace es aportar agua, minerales, la proteína natural de nuestro cabello, que es la queratina, que es la que nos da ese brillo importante, ¿vale? Pero además lo que hacemos es recuperar esa elasticidad que nos falta, ese movimiento de cabello. A mí no se me mueve mucho porque ahora mismo llevo laca, no suelo utilizar laca, pero me digo, voy a ponerme laca porque llevo el cabello muy fino y claro, se me va enseguida. Pero además podemos utilizar serum, por ejemplo, además de las mascarillas, utilizar serum para que ese movimiento también sea más natural y evitar esa exposición, evidentemente, cuando estamos en la calle o tal, pues claro, esa exposición solar, ¿vale? Sabéis por dónde va la cosa, ¿no? Porque evidentemente ya hablamos de la protección del cabello bajo el sol o la protección térmica, pues todo va de la mano, todo lo que sea proteger el cabello lo mantendrá hidratado, podremos retener ese agua y aportarle esos minerales y demás que necesita nuestro cabello. Esto además ayudará a poder seguir nuestra rutina de tintes, de utilizar lo que son las planchas, las tenacillas o el secador sin restar. Todo lo que haga sumar, evidentemente cuando pasamos a ese proceso de color o el peinado en sí, todo eso nos va a servir de ayuda para no seguir maltratando el cabello. Claro, como bien he dicho, en caso de utilizar los aparatos eléctricos, tenemos que utilizar un protector térmico, que va a hacer una barrera, una película protectora en el cabello, que cuando nosotros pongamos, o sea, directamente le demos ese calor en exceso a nuestro cabello, no sufra. Y si no sufre, evitamos lo que es la sequedad y la rotura. También debemos escoger el champú apropiado. A ver, en caso de lavar el cabello frecuentemente, lo ideal es utilizar un champú de uso frecuente, que viene de la línea de los suaves, digamos, ¿vale? Porque al ser de uso frecuente, dermatológicamente tiene que estar testado para no resecar ni el cabello ni la piel. Pero si tu cabello, por ejemplo, tiene color, pues también puedes utilizar el champú para el color porque estos van preparados con un pH también muy equilibrado para no resecar el cabello y con ello también no degradar ese color. Es muy buena opción este tipo de champú. Aunque si se trata de una rutina de higiene capilar menos frecuente, por ejemplo, en mi caso yo me lavo el cabello una vez sin otra, no porque mi cabello sea graso, simplemente porque, ya lo he dicho en varias ocasiones, yo me hidrato muchísimo la piel y de medios a punta se me ensucia mucho porque yo no suelo llevar el cabello recogido. Entonces, pues eso, de algún modo me obliga a tener que lavar una vez sin otra. Evidentemente yo tengo que utilizar champú suave para no resecar la piel, pero además al estar tratado químicamente tengo que estar hidratando de medios a puntas. De ahí, evidentemente, que consigamos que podamos tratarlo químicamente después, que luego podamos utilizar las planchas, que luego podamos utilizar productos de fijación. Pero como digo, si no es tu caso es lavar el cabello cada 3, 4, 5 días o una vez a la semana,
podemos hacer la rutina de las dos pasadas. Es la primera con el champú suave y la segunda con el champú de tratamiento, que esto lo que hará es limpiar suavemente y tratar también suavemente. Otra rutina súper importante es adaptar la temperatura del agua a la nuestra corporal. Esto quiere decir que cuando estemos lavando nuestro cabello notemos el agua, pero que no la notemos ni caliente ni fría. Además, lo ideal es terminar con agua fría. ¿Por qué? Porque al terminar con agua fría lo que hacemos es cerrar los poros de la piel, además de sellar la cutícula. Os puedo asegurar que lo que hace directamente al cerrar la cutícula del cabello, vais a notar el cabello con más brillo, porque si no, por si no lo sabéis, lo que es la cutícula del cabello hace como una planta esta que se llama espiga, ¿no? Una espiga que hace así, forma de V, cuando se abre el cabello, y entonces cuando aplicamos el agua fría, lo que hace es cerrar, y así es como se ve la estructura del cabello sellada. Pero ojo, cuando digo agua fría no significa fría de helarnos, eso no. A ver, estamos hablando de una media de 2 o 3 grados menos de lo que estamos lavando. A ver, le damos un poquito así al grifo y ya dices, vale, lo noto un poquito más fresca, pues ahí es el punto ideal para sellar tu cutícula. Otro consejo para evitar la rotura del cabello es el momento de desenredar el pelo, ya sea con el cabello seco o con el cabello mojado, o sea, sí, una vez que no hemos lavado el cabello o desenredando el cabello con nuestra rutina normal. No es necesario lavarnos el cabello y cepillar, no, cuando vamos a cepillar el cabello. A ver, esta rutina es ideal hacerlo del siguiente modo. Cuando empezar por las puntas, imaginar por las puntas, bueno, yo en mi caso porque lo tengo cortito, pero lo hago igual, ¿eh? Yo empiezo por las puntas, de medios y termino en raíces. ¿Por qué? Porque si yo empiezo desde aquí y aquí tengo los enredos, cuando yo termine aquí, ya me he llevado todos los enredos de abajo aquí y me suman todos los enredos. ¿Qué hacemos? Pues cepillar y tirar del cabello. ¿Ves? Es un horror. Vamos, yo soy de las que no soporta un tirón de pelos, pero ni lo más mínimo. Entonces, a ver, empezamos a los medios. Si sujetamos el cabello mientras cepillamos, mejor, porque esto evitará que tiremos de las raíces, ¿vale? Porque no solo se trata de la rotura, también de lo que es arrancar el cabello. Hablando así un poco bruto, arrancar el cabello. Si tiramos del pelo, lo rompemos y además lo sacamos de raíz, ¿vale? Muy importante, rutina de puntas a medios y a raíces, ¿vale? Pero no solo los pasos de cómo cepillarlo, es con qué cepillo o peine lo hago. Si tienes el cabello fino, lo ideal es un cepillo con celdas de goma, ¿vale? También conocido como el cepillo de 0 tirones. Si tu cabello es rizado, lo ideal es utilizar un peine de púa ancha, lo que viene a ser ay, que se me traba la lengua. Un peine de púa ancha básicamente es como si fuese una peineta, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace es desenredar también suavemente y poquito a poco, porque sabemos que el cabello rizado es, aunque no lo parezca, más delicado que el liso, ¿eh? Quien tiene el cabello rizado lo sabe. Hay que desenredar con eso y luego, para desenredar del todo, utilizar también lo que es un cepillo de celdas de goma, pero más grande. Y si tu cabello es más bien grueso, ¿sí? o abundante, a lo mejor es finito, pero tienes mucho cabello, también es muy buena opción lo que es el cepillo de gomas, de celdas de gomas, pero grande. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo tengo muchísimo cabello, ese cepillo cuanto más grande las celdas serán más largas, entonces llegará mucho mejor cuando estamos cepillando a lo que son todos los rincones, digamos, todos los rincones de nuestro cabello. Otro tips para evitar que el cabello se enrede es dormir con una trenza, o sea, lo que es una trenza pero muy flojita, que no notemos la tensión del cabello, o una redecilla en cabello corto para evitar los enredos. Esto ya lo he comentado en varias ocasiones también en los comentarios, en comentarios que hemos estado hablando no han sido pocas, pero evidentemente lo recalco porque sé
que es que no, yo creo que somos muy negados a cortarnos el pelo. Hay que cortarse el pelo como mínimo cada 3 meses. Digo mínimo porque la mayoría de gente nos tratamos el pelo químicamente o estamos con los secadores, con las tenacillas, con... Cortar esto, que no es nada, no es nada. Cortar el cabello cada 3 meses. Todo esto evitará, será la solución a puntas abiertas, a pelo quebradizo, a deshidratación de cabello y un sinfín. O sea, no os imagináis. Lo habréis notado. No me podéis negar que cuando os cortéis el cabello notáis el cabello mucho mejor. Pues cortar el cabello cada 3 meses porque tiene que ser un mínimo o un máximo. 2, 3, 4 meses. Ahora, si tu cabello, evidentemente, no sufre tanto como un cabello que se lo trata, que utiliza aparato eléctrico, utiliza tinte y demás, pues lo puedes alargar a 5 o 6 meses. Pero hay que cortar las puntas del cabello, mantenerlas a raya. También debemos evitar, en el proceso de los tintes, en la medida de lo posible, teñir de medios a puntas. Cada vez que alguien me dice, sí, es que yo me tiño el pelo en casa y lo hago desde las raíces a las puntas en el mismo momento, es un error descomunal. Cuando estamos hablando de teñir el cabello de medios a puntas, o sea, es que no sabéis el mal que le estáis haciendo a vuestro cabello. Cuando es el mismo color, hay que teñir raíces. Cuando queremos refrescar el color, hacemos el tinte en raíces y 5 minutos antes de aclarar el color, lo pasamos de medio a puntas. A ser posible, con un difusor de agua, humedecemos el pelo para rebajar ese peróxido de 20 volúmenes que suele llevar, porque no queremos dilatar cutícula, queremos posar color. 5 minutos antes, de medio a punta. Que tienes la posibilidad de utilizar una mascarilla de color temporal en vez de teñir de medios a puntas, hazlo. Tu pelo te lo va a agradecer. Para finalizar, he de añadir que si no seguimos estos patrones, otra cosa que vamos a notar es que el cabello se cae en exceso. Y es que no se cae en exceso de raíz, sino notamos que se cae en exceso porque estamos rompiendo nuestro cabello, además de sufrir las caídas temporales que tenemos a lo largo del año. Así que te animo a que practiques todo lo que te he comentado. Si sabes de algún truquito más, porque hay varios, muchos, mejor dicho, pero esto es lo más importante y sé que si lo lleváis, si lo tenéis en cuenta, os va a mejorar la salud de vuestro cabello al 100%. Me encantaría saber si lo sigues, si lo vas a seguir y me lo dejas en comentarios. Si tienes alguna duda ya sabes que aquí estoy y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.